También un sonido que recuerdo es el de la tierra, que era un sonido de la tierra como si fuera de verdad un monstruo debajo de la tierra, Como un grito, como un grito, como un dinosaurio, no sé, era como aterrador, era ese sonido de ahí. Pues simplemente yo voy directo corriendo a donde mi papá pensando de que ese edificio no esté caído, que ese edificio no esté caído. Y pues sí se fue agrietando la casa, comenzó como uno a pensar, bueno, esto se va a caer, no se va a caer. Al menos uno tiene tanta información previa, uno no sabe qué puede ocurrir, solo espera como que se acabe, que pare. Sí, había una solidaridad colectiva. Pero una movilización es, yo me monté en una moto que no sé a quién era, después otro nos llevábamos, personas que tenían un carro, una moto, nos llevamos para un lado y para el otro, otro decía si había carne o no en esta casa y le llevaba carne al otro, era como, pero una comunidad de verdad, una tribu de vamos a cuidarnos. Ahí nadie sabía en quién creía usted, o sea, no, es que claro, han pasado 27 años, pero era de verdad la generosidad. Yo ni siquiera en la pandemia vi eso, yo en ese terremoto era, todos nos cuidamos. Un saludo a Ricardo y un saludo a Alex, ¿Qué más, Alejandro? nuestro Ricardo, anfitrión que es hoy invitado invitado. a es tercera vuelta. invitado. En ocasiones especiales lo acudimos a él, Lo acogemos. lo acogemos. Gracias. Tercera vuelta tiene algo que hemos mencionado en otros episodios, y es que nosotros hacemos una conversación previa de 20 minutos para escoger el tema, entre otras cosas. El tema de esta semana es más o menos obvio. Y en esa conversación, Alex nos contó que había vivido y sobrevivido el terremoto de Armenia del año 1999. Sí. Y entonces invitamos a Alex, Ricardo, a hablar un poco de este momento, cómo se vivió ese momento entonces. Sí, es la mejor manera de estar en contacto con lo que está pasando, porque es alguien que sí lo vivió. Exactamente. ¿Cuántos años tenías, Alex? Eso fue en el 99, tenía 19 años. 19 años. 25 de enero del 99, a la 1:20 fue el terremoto. ¿Dónde estabas? Estaba en una emisora, en Robles Estéreo, una emisora de Armenia, ¿Qué era qué tropical. piso? Era un piso, era en la casa, era en la carrera 14, antes de la calle 21, allá en Armenia, en el centro de Armenia, donde sufrió un impacto duro la ciudad del terremoto. Estábamos en un programa deportivo, se llama Pistas Deportivas, hablando de deportes. Yo estaba en la consola, con CDs, long plays, y cuando llega ese momento, El Deportes Quindío hacía parte, estaba en la A. estaba en la... Después ya no es necesario hablar del resto de la historia del Y Quindío. este programa estaba al aire en ese momento. Estaba al aire. Estábamos hablando de fútbol, como todos los programas deportivos generalmente en la radio. Además son a esa hora, son las mediodía. Claro, Sí, al Han mediodía. colonizado como ese la barra de las espacio. 13. Sí. Y pues en ese momento no había pues, ni redes sociales, ni YouTube. Pues, la gente pues, era en AM el programa. Empezaron los primeros tremores y ¿cuál fue la reacción de todos? ¿Salí Sí. corriendo? No, yo me acuerdo muy bien. Sí, claro, son esas escenas que quedan. Sí, hoy Primero, en día como estaría la ya en de, Instagram. sí, estaría como la de armando. Blue esta vez, que había Uy, un sí. periodista en Cali en un piso 30 o algo así, que se queda Y grabó. detenido grabando todo. Tremendo. La emisora era Radio Ciudad Milagro, la hermanita era Robles Estéreo en FM y Radio Ciudad Milagro era la AM. No, pues comienza el movimiento, comienzan a moverse los CDs. Yo estoy sentado, lo que hago es pararme, saltarme la mesa y quedarme abajo del barco. Entonces, dos de los periodistas, uno se arrodilla a rezar, a orar. Pues ese susto, creo que mucha gente reaccionó así, o al menos los que estaban en cabina se arrodillaron. Y pues yo simplemente esperando que eso acabe, ¿no? Sí. Y pues sí se fue agrietando la casa, comenzó como uno a pensar, bueno, esto se va a caer, no se va a caer, al menos uno tiene tanta información previa, uno no sabe qué puede ocurrir, solo espera como que se acabe, que pare y que la vida siga, y pues no necesariamente Claro, es así. esa fue la vez en que no. Entonces, ¿Tu familia estaba en la casa no muy lejos de allí, no muy distribuidos, claro, en eso distribuidos? es como uno dice, bueno, ¿dónde yo salgo?
corriendo de la No emisora. tenía teléfono, No, no había celular ni no, el año nada. 99 muy pocos Muy tenían pocos teléfono tenían celular. celular. Bueno, Yo tuve el nosotros, primero en el año como 2002, 2003. y además Armenia, pues también, digamos, ubiquemos, Armenia, los noventas, la tecnología suele llegar primero a otro tipo, pues, de ciudades, digamos, o Bogotá, que adoptan nuevas tecnologías. Pero en ese caso, o sea, yo salgo corriendo de la emisora y yo ¿Y siempre he ese dicho que, programa qué pasa? ¿Queda, no, queda pues en sí, nada? no queda nada porque también se va la Se va luz. la luz, claro. Y yo siempre digo que fue como la escena del Día de la Independencia, porque yo salgo corriendo como para donde mi papá, que estaba cerca en un negocio de él, mi mamá estaba en la casa, mis hermanos no sabían dónde estaban, como que... Y llego y comenzó a ver edificios encima de taxis, de un taxi, me Uy, acuerdo. uy, uy. Digo, esto, claro, la gente corriendo, llorando, otros pidiendo ayuda debajo de un edificio caído o de un carro. O Y sea, yo el simplemente pensaba, apocalipsis sí, completo, sí, apocalipsis, se una acabó el mundo. escena cinematográfica. Cinematográfico. Yo predigo Día de la Independencia, porque es como algo llegó a Sí, invadir. Sí. Y también un sonido que recuerdo es el de la tierra, que era un sonido de la tierra como si fuera de verdad un monstruo debajo de la tierra, Como un grito, como un como un... grito, como un mm, dinosaurio, no sé, era como aterrador. Era ese sonido de ahí. Pues simplemente yo voy directo corriendo a donde mi papá, pensando de que ese edificio no esté caído, que ese edificio no esté caído. Llego, no está caído, pero está cerrado, pues igual mi papá se fue, voy para la casa, buscar a ver si está mi mamá, si está la casa caída, si no está la casa caída, ya la gente en moto, me acuerdo que me le subí a alguien en una moto, un desconocido, ¿para dónde va? No, yo voy para el Granada. Me subí en la moto, llegué y pues la casa tampoco, pues la casa en pie, de pie. momentos de desesperación. Ricardo, ese sonido parece lo que habíamos hablado también antes de de empezar los, del tiempo del ruido, ¿no? el tiempo del ruido que es del 9 de marzo de 1687 En Bogotá. en la antigua Bogotá. Por eso se habla del tiempo del ruido. A las 10 de la noche de ese día escucharon ese monstruo y ese crujido y nadie entendió. Y con el agravante de que olía a azufre. Y pues ese del siglo XVII es un siglo de, El demonio, el claro, es demonio. Si viene del religión y inframundo. monjas, curas por ahí sintiendo que eso es el fin. Después esa frase se volvió una frase para hablar de algo que había ocurrido muy atrás en el pasado. Creo que la utiliza García Márquez incluso. Creo que sí. 15 minutos duró ese ruido en esa época y desde ahí se habla de ese mismo crujir, como ese... Sí, es algo... ¿Qué pasó por la noche, Alex? Yo creo... Esa noche, No, sin o sea, luz, nadie durmió. nadie durmió. Durmió, no, yo creo ¿Durmieron que en la calle? unos en la calle, unos haciendo guardia al menos en el lugar donde vivían porque empezaron los saqueos, pero hay como tres momentos como para dejar eso como en contexto de ese 25 de enero. El primer momento, los edificios encima de los carros, el encuentro con la familia, el preguntar, ¿has visto a esta? ¿Has visto? ¿Ya se comunicaron con aquel? ¿Está el tío? No, mis primos ya dijeron que sí, alguien dijo, no, fueron a buscarlo y llega como la primera noticia es, mi tío no lo encontramos, no está, Sergio. ¿El hermano Entonces, de quién? de mi mamá. Entonces, él vivía cerca a mi casa, entonces él no estaba en la casa y alguien dijo, él se fue, creo que a comer frijoles, a almorzar, a donde la esposa se había casado el 8 de diciembre, un medio antes. Me la quitó antes. Y dijeron, él está en la casa de la suegra y la casa de la suegra queda en la 15 con 21, cerca de la emisora. Yo le dije, yo pasé por ahí y el edificio está caído. Ay, Dios Entonces mío. como que no, bueno, ahí no se cae, no sabe, pues uno estaba como pensando, de verdad, que si no sabía uno si eso ha pasado en todo Colombia, si se había acabado, si era el principio del final, lo que sea. Entonces empieza la búsqueda, el segundo como la réplica llegó a las 5, sobre las 5 de la tarde, la réplica casi arriba de los 5 puntos, no me Es acuerdo, fuerte. fue muy fuerte y 4 nosotros horas estábamos después. encima del edificio caído, los amigos de mi tío, mucha gente con piedras porque no había bomberos. Y recuerdo que esa fue la segunda imagen que yo tengo en mi cabeza. Estoy con mi papá encima de los escombros, todos sacando piedras, haciendo lo que se podía, y comienza a moverse otra vez. Mi papá nos abraza a mi hermano y a mí. La gente se ha ido al centro de Armenia a chismosear. Muy buena gente que Sí. a ver qué ha pasado, no, se cayó los bares, como a mirar, a mirar. Y recuerdo que la gente comienza a otra vez la réplica,
la gente sale corriendo porque estaba como rodeada de edificios, salen como buscando alejarse hacia un parqueadero y se viene otro edificio encima de ellos, los que van buscando No lo salir puedo de... creer. Cuando yo se me digo, No. no, y nos vamos para la Plaza Bolívar que queda ahí cerca y la gente llorando arrodillada. Ahí fue donde digo, papá, no, nos tenemos que ir de la ciudad, o sea, nos tenemos que ir, pero también está el tema de un tío bajo los escombros. Y en la noche, pues, de nuevo los saqueos, el miedo, si viene una desinformación, escuchando radio ahí con las pilas. En la cuadra me acuerdo que había una o dos mujeres embarazadas. Entonces todos, unos buscando familiares, otros cuidando la cuadra o las casas porque gente de pandillas o barrios, incluso creo que del norte del Valle, el Valle han ido a saquear supermercados y todo. Entonces era como la mezcla de la tristeza, el dolor de la muerte, la oscuridad, el que o que vayan a robar. Miedo, Era como claro. un día muy, muy aterrador. Yo recuerdo haber leído crónicas de los saqueos, que no fueran solamente la primera noche, fueron varios días. Siguieron. Un rompimiento absoluto del orden social, sálvese quien pueda, ¿no? Un mundo Total. de anarquía plena. Anarquía, sí, una desconexión porque si nadie sabía, o sea, ni teléfono, ni celulares, ¿El ni Hospital San energía. Juan de Dios queda cerca? Queda cerca. Se ¿Siguió abierto todo el tiempo? Sigo abierto. La Universidad del Quindío, tal como lo estamos viendo ahora, la cancha de la universidad comenzaron a recibir a los muertos Uy, para reconocerlos. Ahí es donde llegan a mi tío finalmente que lo sacan, van a la universidad a reconocerlo. Y sí, es como todo muy aturdidor, como que no es una vaina que sí, a veces como que no solo miedo, sino como muchas cosas que están pasando, porque por ejemplo algo me pasó a mí muy personal que yo no lloraba a mi tío. Por ejemplo, como que era todo, estaba muy como en shock. aturdimiento, sí. Como que no entendía Sí, uno no es esto. capaz de llorar en esos momentos. No, como que no sabía. Está Era, todavía reaccionando a lo No, que está pasando. y espera, y también. La tristeza también La tristeza. necesita cierta tranquilidad. Sí. Claro. Para uno Y necesita como... Es un Sí, proceso. es un proceso. Y las historias también que uno va viendo, ¿no? Porque ¿cómo te parece que el amigo y uno, ¿qué pasó con él? No, la amiga, y comienzan todas las historias cercanas de lo que está pasando Claro. en eso, pero ¿Cómo puede ser? Sí. o porque estuvo ahí y hubiera, porque no estuvo, o porque se fue para allá si no debería estar allá. ¿Cómo así que esta persona si acababa, si estaba muy joven? Pero ¿cómo si esta persona era buena gente? No sé, un poco de cosas que uno dice no entendía porque era una tras otra. Recuerdo que eran como arriba de los 1.100 muertos, no recuerdo cuántos. Sí, Entonces, en una ciudad tan pequeña y Los claro, conocidos eran muchos. muchos conocidos. Si con esta catástrofe de esta semana llegan historias de conocidos. Una tía, mi esposa Carolina, era vecina de Las Trillizas, que ha hecho parte pues, de las historias más tristes de esta vez. Impresionante. Sí. Luego de la experiencia, debe venir un trauma o un momento ya decías que uno no puede dormir. Sí. Y deben venir unos días de muchos nervios y mucha angustia. Sí, yo creo que sí, muchos de nosotros finalmente después de eso, mucha gente se fue a Armenia, nosotros nos fuimos un rato para Cali, donde tenemos familia, pero pues obviamente nos regresamos no sé, al mes. Pero sí conozco, por supuesto, en Armenia y viendo lo que pasó hace días también, que si tiene ese trauma, que si se mueve, ese temblor, como que la respuesta es... A mí me pasa, Pánico. es que sí, yo reacciono de verdad de manera como tranquila, pero sí hablando desde ese día yo a cualquier lugar que llego, yo no hay un día que pase y no piense en el lugar que estoy, ¿qué pasaría si tembla? De verdad, Alice. Sí, a mí Te quedó eso. Sí, o sea, uno mirar hacia arriba y se yo podrían digo, venir ¿qué estos pasaría edificios si encima. esto que la salida? Y por ejemplo, a mí no me gusta estar en edificaciones viejas y altas. Por ejemplo, estoy en el centro de Bogotá, a mí no me gusta entrar a lugares o ascensores viejos, esos que se demoran o espicha uno que son circulitos. Sí, sí. Yo prefiero, cojo la escalera, como que siempre estoy saliendo, entrando. Es como un comportamiento ahí. No es como, no diría, no sé si es pánico, pero sí es como, ¿qué pasa esto aquí? ¿Qué pasa si se mueve esto que se cae? ¿Qué?
Sí, pero es Pero- como una memoria inmunológica, quedó ahí, Claro. como una protección. Claro, se está protegiendo Una siempre protección. de esa posibilidad. Sí, Hay una película que se llama Melancolía, que es una película realmente muy buena de Lars von Trier, el director pues famoso de El Dogma, eh, y es la historia del fin del mundo y cómo la única persona que la recibe en paz es una mujer deprimida. La recibe incluso como con dulzura. claro. Y como que estoy dañándole el final a todo el mundo de una vez, pero es impresionante cómo esa melancolía la protege en el fin del mundo, se llama así. Entonces estaba pensando en tu tranquilidad, pues no te estoy diciendo depresivo ni de ninguna manera, pero sí que cierta tristeza protege en esos momentos. Como que la tristeza la Es acogió, un la blindaje, acogió, sí. la acogió. Yo recuerdo una conversación que tuvimos en la universidad, eso fue en el año 85 después de lo de Armero, sobre un tema profundo y complejo de la psicología humana, y es, todos jóvenes en ese momento queríamos tener más compasión de la que estábamos sintiendo. Era difícil, ¿no? Es difícil, claro, porque no se conoce de primera mano a la gente que sufre. Se requiere de más información Pero para hay la ciertos compasión. momentos, ciertas historias con las que uno dice, por Dios, ahí está la humanidad y uno hace uno ese sufrimiento. Como en el caso de Armero, la imagen de Omaira, que todo Sí, el mundo era, sabía, estaba allí y uno sabía quiénes eran los de la familia. Eso va agravando la situación. pero algo ha cambiado en el mundo de manera muy profunda. Y es, hoy tenemos las redes sociales. Y las redes sociales multiplican la compasión y la pueden multiplicar, la solidaridad. Yo esta vez he recibido mensajes de gente de Argentina, México, Chile, y ustedes también, Preguntando, sí. también. Porque esto se vuelve muy visible, incluso muy patético a veces. Claro. Las Cuando imágenes. decías que habías leído en crónicas lo de los saqueos en Armenia, yo pensaba, en todo caso, uno se enteraba muy poco, es decir, Muy poco, sí, muy por los poco, muy poco. noticieros o por los medios, pero no en vivo y en directo y en tiempo real, pues, que es hoy en día Con miles de personas videos filmando y eso hace que estas tragedias estén más presentes más hoy en día presentes que y duelan siempre. más. Me parece que duelen, hay Duelen más más, información. yo creo que duelen más, Sí. duelen más o tienen un lado pues donde las características de lo que está pasando y el sufrimiento humano está ahí, pero también se prestan para lo otro, ¿no? Para Se todo presta tipo de postureo, para el protagonismo. para los funcionarios la retórica de la acción, no hacer cosas sino mostrar que están haciendo cosas, que también es sí. otra deformación de estos tiempos. Da como para un dicho popular nuevo que es como protagoniza hasta un terremoto, que es impresionante lo que se vio en estos días. Una gente llevándose el protagonismo desde su teléfono, en su casa, luego de no haber sufrido mayor cosa comparado con lo que uno ve que pasó en Pereira, en Armenia, en Cali, en Quibdó, en Manizales, y una gente poniéndose poética y dramática y sí, extraña uno cierto silencio realmente. Yo creo, pues no queremos hacer un manual de conductas para catástrofes, Sí, cada cual pero reacciona cada como... cual reacciona como puede, pero yo creo que sí hay quizás las redes sociales que deforman todo, un exceso a veces, ¿no? Sí, un protagonismo que Y no viene también al viene el caso. oportunismo político. Sí. No quiero meterme mucho en eso porque casi que denunciar el oportunismo político puede ser también una forma de oportunismo, pero Pero fue muy evidente. muy evidente, Sí. muy evidente. Cuando la gente, hay que decir que cuando la gente aún no entendía o cuando ninguno de nosotros entendía las dimensiones de lo que ha pasado y se empezaba a escuchar que había habido problemas pues en Cali, o sea, sí, donde había sido más fuerte el temblor y el terremoto. Mientras no se sabía lo suficiente, salió mucha gente a hacer chistes, a ser ingeniosa, a jugar con los políticos, decir es culpa de tal o es culpa del que llegó el nuevo o culpa del que se fue. Esa primera hora
fue muy poco sabia, muy poco Muy sabia. poco sabia. O sea. Después viene la segunda ola. A mí me gusta a veces una frase que dice: lo que indigna es la indignación, de cierta indignación impostada. Sí, Y en la que nuestro expresidente Petro comenzó a no, a poner de conectar. presente una metafísica personal un poco absurda, ¿no? Sí. Que esto era la tierra que nos estaba queriendo mandar un mensaje y todo eso. Pero bueno, esto va para todo, ¿no? Da para todo, pero es pues un regreso, hablábamos antes de empezar, al terremoto de Lisboa, que es 1755 y que fue cuando empezó la sismología moderna, porque fue cuando empezó a dejar de pensarse que Dios lo hacía por alguna razón, para castigar a alguien, que había pues unas fuerzas como el Poseidón pues de los griegos, que estaba dándoles lecciones a los seres humanos. Y en el caso de Lisboa de 1755 pues era muy paradójico, muy contradictorio, porque era una ciudad piadosa, llena de templos, de iglesias. Allí funcionaba una inquisición brutal, y entonces pues que esa ciudad quedara arruinada, quedó arrasada esa ciudad. O sea, murieron 100.000 personas más o menos en ese terremoto, que terminó siendo maremoto e incendio, porque ahí el epicentro fue en el mar. Entonces esto fue pues la debacle, el apocalipsis, y quedaron aplastados todos los fieles y los curas, y entonces podía llegar a pensarse que era pues un castigo, pero un castigo a quién, si esos eran los que eran fieles y eran los que eran religiosos y creyentes a morir, pues entonces eso transformó justo ese Ese pensamiento pensamiento mágico. mágico, claro, pero que está muy ahí, que ese Claro, animismo primordial que que sigue sigue siendo una funcionando, tendencia de los seres humanos casi. sigue funcionando como si fuera Como un si, castigo. como si no nos contentáramos, Ricardo y Alex, con la simple idea que estas cosas pasan porque sí. Sí. Sí, Que es Sí, que no la... tienen ninguna explicación, no tienen sentido, no mandan un mensaje. Pero no puede, es puede un... uno usarlas, o sea, no asumir que es un castigo, ni pensar que pasó para algo, pero sí puede traer lecciones, porque Traer digamos, lecciones, sí, exacto. uno sí lo puede aprovechar para pensar que hay que hacer los empalmes, por ejemplo. Que es una prueba de que hay que enterarse de cómo están las cosas para a la hora de que pase algo, pues saberlo enfrentar mejor, por ejemplo. Y para otra cosa, Ricardo, que muchas veces se olvida, y es que aquí hay unos funcionarios que han estado Eso también. en las entidades estatales por siempre, que saben hacer su trabajo, que es lo que llaman peyorativamente a veces el deep state en los Estados Unidos, el estado Exacto. profundo, y que dependemos de ese estado profundo cuando estas cosas pasan. Y que a veces es muy fácil denigrar de quienes saben hacer las cosas. Esa es otra buena Yo lección. cuando fui ministro trabajé con personas que tenían que ver con eso, que habían trabajado en los temas de atención de emergencias y desastres por mucho tiempo, y la verdad tenían un conocimiento que uno, hasta que no ocurre, no entiende. Claro. El contacto en cada lugar del territorio, la capacidad de manejar una logística e improvisarla en los momentos más Sí, es la difíciles. memoria de la Es una institución. memoria, sí. Es clave. Y ahora esos que no están pensando si antes fue un gobierno y ahora es otro, son los que están haciendo la tarea. Claro. Son los que van a rescatar, los que van a servir en este momento son ellos. Que no necesitan empalme, No, porque han están. Porque han estado ahí siempre han siempre. estado allí. Y hay que protegerlos, ¿no? Hay una moraleja también que a mí me gusta en estas situaciones, o pues no sé si me gusta, pero creo que sirve, y es cómo uno puede vivir como si el mundo estuviera siempre en el borde de la catástrofe, o como si fueran un avión en turbulencia, o como si fueran un barco que está naufragando. Cómo uno debería estar siempre sintonizado con esa idea para aportarse con el mismo coraje, el mismo valor, la misma hospitalidad, la misma generosidad. Estoy seguro pues que un rescatista no va a las ruinas a ver si salva a los que votaron por el que él votó. Sí. Hay una solidaridad y una compasión que se despiertan en estas situaciones, que se pierden
cuando todo se calma. Claro. Y creo que estas cosas siempre son como recordatorios, como la pandemia. La pandemia, que en pandemia pensábamos vamos a ser mejores, pero No, se nos olvidó exacto. rápidamente. Nunca somos mejores, un mes después ya no somos mejores, pero sí sería bueno vivir sintonizados con la solidaridad, pues Claro. Además que lo que hablábamos también antes o esta semana es lo que tú decías, Ricardo, de esa suspensión, esa cancelación de la compasión, ¿no? Que es como... Y en esa primera hora todos buscaban sin saber las consecuencias, como lo decías ahora, como que se trata de mí, esa chiva también en redes de yo llego primero con el chiste, yo llego primero con el apunte, yo llego primero, yo quiero llegar primero y además que uno, hablando también de las capacidades, yo no sé cómo van las cifras, pero sí leía que Armenia es de los que menos muertos ha habido, creo que no ha habido por ahora víctimas fatales, es lo que leí hace 2 noches. creo que sí es cierto todavía. Ahora también es que la onda, eso hay muchas cosas, porque Pereira casi que yo veo, o mi sensación así como cualquier ciudadano es, pareciera que Pereira hubiera contenido, como hubiera sido el bloque, por eso Salento, que está es en el norte del Quindío, cerca a Pereira, es de los municipios que más sufrió, está en la montaña, seguramente llegó la onda de otra manera, no sé, a Armenia, pero sí un poco lo que acabas de decir, como que al menos en esas circunstancias creo que la ciudad sí está como al borde de eso, como yo ya lo viví, ya se lo dije a mi hijo cómo es esto, ya hay historias dentro de todas las familias que seguramente muchas familias en Armenia pueden decir, un tío, la abuela, el hermano falleció en el terremoto de Armenia, entonces como que esa historia se va contando y se va como un poco viviendo así de qué pasaría si yo en ese momento, y creo que lo que está pasando en Cali, que uno ve los vecinos o la señora o la persona de la panadería haciendo desayunos a los rescatistas, el otro con el megáfono, todos como, eso es lo que yo veía en Armenia sin pensar jamás en quién era, ni siquiera me acuerdo quién era el alcalde de Armenia, ni siquiera sé quién era el gobernador del Quindío, bueno, en ese momento... Esa es una buena anécdota, Sí, claro. muestrable, pero sí había una solidaridad colectiva. Pero una movilización yo me monté en una moto que no sé a quién era, después otro nos llevábamos, personas que tenían un carro, una moto, nos llevamos para un lado y para el otro decía si había carne o no en esta casa y le llevaba carne al otro, era como, pero una comunidad de verdad, una tribu de vamos a cuidarnos. Ahí nadie sabía en quién creía usted, no, es que claro, han pasado 27 años, pero era de verdad la generosidad. Yo ni siquiera en la pandemia vi eso, yo en ese terremoto todos nos cuidábamos. Mi papá cuidaba a mis amiguitos, el papá de un amigo me cuidaba a mí, era como una profunda unión ahí de pilas, cuidado, ¿usted para dónde va? Usted salía, cuidado, no se demore, ojo que no hay luz, ojo que por ahí estoy escuchando en radio que hay un reporte. Entonces como que todos eran pendientes de todos. Por eso como que esa reacción de hoy, algo que también me pasó es que ahora volví como a sentir qué pasó en Bogotá en ese momento mientras estaba pasando en el 91 en Armenia, porque yo dije, yo estoy acá en Bogotá, pues está toda mi familia allá, yo los oigo llorar recordando eso, están bien afortunadamente, pero digo, claro, aquí la vida pues naturalmente sigue, o sea, sí. Pero allá está pasando una vaina, porque yo si me ubico allá, pucha, nosotros estábamos viviendo los peores días y las peores noches de cualquier persona, pero pues en otras ciudades la vida continuaba normalmente y eso le da para estos comentarios que vemos en redes y ese protagonismo cuando dicen no se trata de usted, no se trata de la pelea de este y de otro, o sea, si ustedes tuvieran esa compasión y decir, está su hermana o está su esposo o está su abuela metida debajo de un edificio o en un parqueadero, otro sería, sí, ahí no hay ingenuo, ahí es otra cosa. Cierto silencio, cierta suspensión del juicio. Yo creo que en Sí. estas cosas es... Cierto silencio, sí, como una cosa de respeto, pues, de respeto con lo que uno no entiende. Ricardo, me acordé que después de enfermarme de cáncer y pensar un poco en ciertas cosas que había leído, se me vino a la cabeza un prólogo de un libro de cuentos de este escritor George Sanders, que en los Estados Unidos tiene bastante prestigio. Sus traducciones han mantenido mucho impacto, no sé por qué. Y él, en ese prólogo, no recuerdo muy bien por qué razón, contaba una historia de que él iba en un vuelo de Chicago a Albany, donde daba clases, y ese vuelo estuvo a punto de caerse. Se tuvo que volver a Chicago
Y los días que pasaron después de una tragedia colectiva en ese avión, una de las pasajeras le agarró la mano. Él dijo, ojalá pudiera vivir así todo el tiempo. Ah, mire, Sí, es esa idea. sí, es esa idea. Ojalá la Todo- gente fuera así de solidaria siempre. Casi que desde un punto de vista personal también la forma como observaba el mundo y también desde un punto de vista ya de su comportamiento y la forma como trataba a las otras personas. Y decía, así debería ser yo. Así debería ser, Y claro. y se fue diluyendo con Se el va tiempo. diluyendo. A mí Pero me- vemos también, Alex nos cuenta que algo quedó. Hay unos Algo mecanismos de quedó. defensa, hay una forma de entender el mundo, hay una una como comunidad, chispa de solidaridad que puede volver en cualquier momento a saltar. una comunidad de esas que uno escucha como ya de casi que antiguas, de adultos cuidando a todos los niños y todos los niños respetando a todos los adultos, como una, sí, como un resurgir de la idea de comunidad y con sus solidaridades y sus equipos y sus fuerzas conjuntas, pues es una cosa que a mí me parece muy conmovedora. En la pandemia pues era global el asunto y todos entendíamos lo que le estaba pasando a todos más o menos. Más o menos, sí. Eso era lo importante de allí. Pero en el caso del terremoto de Armenia, pues recibíamos los noticieros y recibíamos los periódicos, pero no es la experiencia de ahora, que pues si uno se asoma a sus redes, todo es sobre gente que está sobreviviendo, la noticia feliz de que encontraron a alguien o la noticia terrible de que el que estaban buscando murió. Es difícil hoy en día no sentirse tocado, por eso es tan ridículo que alguien lo protagonice y Sí. no le duela, sino que salte al escenario a hacer monerías. Yo creo que la peor desconexión de estos momentos viene de esos cuadriláteros ideológicos que arman los políticos. O sea, que al mismo Sí. convierten y caricaturizan o sobresimplifican lo que está ocurriendo y lo ponen ahí y esto se vuelve una gran pelea ideológica que poco tiene que ver con las reacciones de verdad de los seres humanos, con lo que está ocurriendo en el terreno Muy impresionante. y con la movilización espontánea de las comunidades. Y cómo coordinar eso, cómo sumarse a eso, cómo ser complementario de parte del Estado es la función de la política, pero no. Sí. Hoy en día surgen esos Y hay una batallas cosa ideológicas. que parece a veces irremediable, no creo que nada sea irremediable, pero vi hoy esta mañana un video de Pacho Santos muy indignado porque la izquierda politizara el terremoto. Y yo creo que cualquier izquierda podría salir a hacer exactamente el mismo Lo video mismo, sí, con sí. la misma indignación y el mismo dolor, porque el video de Pacho Santos que digo es genuino. O sea, él está de verdad muy triste por lo que está haciendo la izquierda con el terremoto. Pero pues a mí me ha parecido claro que de la derecha ha sido exactamente igual. Y ese es como ese mundo de hoy en el que todo el mundo va con anteojeras, con las anteojeras de los caballos, sí, van hacia adelante y no tienen vista Sí, y yo creo que hacia los lados. viendo eso, uno quisiera que la gente que está a cargo de entidades o el gobierno supiera un poquito más que uno. Pero uno los ve hablar, los escucha hablar y dice, esto sabe igual que la persona que está en la calle tratando de resolver. Es como dónde está como una solución. Además que en este caso, de verdad que cada minuto cuenta. Uno es una noche más y no se ha encontrado, es menos probabilidades, menos posibilidades de que algo bueno ocurra. Entonces, y mientras tanto uno va viendo, no sé, que no dejaron entrar a X rescatistas o que solo, o echándose, sí, la culpa de yo recibí esto, Sí, y dice, terrible, terrible. pero pues madre, necesitamos es que Lo de alguien, Rituango que mencionó y Petro, dice, digamos. un adulto que Sí, diga, que solo entras del Salvador, cosas sin sentido. sí, que un adulto diga, hermano, estamos en Sí. acabamos de subir una catástrofe, cada segundo cuenta, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay que hacer, pero esa, Pero mientras tanto, yo vuelvo con un punto. La gente que ha hecho comparaciones entre la respuesta en Venezuela y la de Colombia se dan cuenta que en Colombia, en todo caso, existe algo de capacidad del Estado. Claro. Que son independientes de estos debates, Claro. que ocurren de manera más callada y espontánea, que están ahí y que se despliegan en estos momentos. En Venezuela hubo unos momentos duros en los que se politizó el asunto, incluso el rescate. Ciertos militares fueron duros con la gente.
ya como una deshumanización, pues que aquí no se ve. No, Es decir, aquí los rescatistas están rescatando a todo el mundo y angustiados por todo el mundo, y hay esas imágenes tan conmovedoras como los sonidistas en Cali, que Cali no puede ser más cinéfila y tener más gente que quiera hacer cortos y largometrajes, y justo salieron 70, creo que esa es la cifra, 70 sonidistas con sus equipos a buscar gente. Esas imágenes, o lo del Campín, que hasta esta semana se convirtió como en el centro más grande que recibe cosas, pues, y las cadenas de gente espontánea que va a llevar cosas. Esa cosa humana, yo creo que no se ha arruinado por la política, no, no, para nada, para nada. no, Existe ahí. Lo otro existe. es el teatro. Es el El teatro, sí, postureo también es el teatro. es Sí, el es el teatro, teatro. Alguien, sí. Los seres humanos tenemos esa claro. tendencia también, así como alguna a reaccionar solidariamente también al postureo, Claro, hacemos caras, a hacemos decir que chistes. somos muy buenos, Sí, sí, o hacemos como mejores que los otros. caritas y chistecitos y todo el tiempo estamos trabajándole al público, pero es que ahora sí tenemos público todo el tiempo, que es Que es la tentación más la peligrosa. tentación de la modernidad. Sí, Aleph, cosas donde en esa época vos dijiste, esta gente hay que ayudarla. O si uno diría, bueno, si yo quisiera donar plata es precisamente a estos grupos, cosas como eso. Sí, yo creo que ahí pues comienza a escasear la comida Ok. o el agua, si hay lugares sin luz, ¿Ustedes pues estuvieron en Armenia cuánto tiempo? yo no recuerdo en ese momento Sí, sin luz. después de la Yo ya no catástrofe. recuerdo cuánto tiempo, de en qué momento se fueron como restableciendo los servicios así ¿Pero como ustedes se básicos. quedaron ahí Sí, o nos quedamos todo el tiempo? ahí todo el Todo tiempo. el tiempo. Pues nos fuimos sí salimos de Armenia yo como a los 20 días, no Ah, sé si en bueno. febrero, en qué Entonces época el nos fuimos. tema de llevar comida, Llevar llevar comida, agua. un poco lo que hablamos también, como intentar no, sí, como no estorbar, ¿qué significa? Es a veces ayudar es quedarse también quieto, a veces ayudar también a través de los contactos. Sé que tiene para dar, conozco un amigo que puede estar pendiente de usted allá, o una persona que vive cerca y puede llevar esto, y ayudar sobre todo a esas personas que están ayudando, ¿no? Porque uno quiere ir Claro. directamente, ¿quién está haciendo? Pone el ejemplo de la que está haciendo desayunos en Cali, en una esquina, y está a través de un Nequi que le consignen, bueno, consignemos a ella porque le está dando quemado a otros en los centros de acopio. Yo creo que sí es prestar atención como a la gente que está organizando para no entrar como en un caos, en un desorden. Pero sí, bueno, ahora si tiene una persona directa que allá en ese lugar está necesitando algo puntual, hágaselo llegar. Es como uno lo que creería Hoy en que día se es puede. fácil con las transferencias electrónicas, que son claro. una innovación que no teníamos hace No, Claro, David, eso plata, sí que nene. ayuda. Eso sí Eso sí ayuda que mucho, ayuda. ¿no? Rápido Sí. transferir plata para que Sí. compren la comida en los sitios que tiene que ser. Incluso, no, claro que está muy temprano, pero tener a alguien que le esté hablando, le esté acompañando a uno, una persona, seguramente las iglesias con sus pastores o los psicólogos o personas que tengan esa capacidad de escucha. Yo creo que también hay mucho agobio, seguramente mucha rabia, mucho miedo o depresión que puede surgir a partir de esto, que haya ese acompañamiento de un poco lo que hablamos ahora. Esto era como inevitable, o sea, nadie sabe Sí. cuándo va a temblar, nadie sabe cuándo va a haber un terremoto, porque si hubiera siempre está, al menos yo siempre hay dos cosas, como un detalle muy menor, es que yo me comencé, después del terremoto me compré un pito, Sí. y lo Silbato, cargaba, sí. siempre cargaba el pito, En el cambio por, de milenio, 1999, pues pasó esto. sí, Empezó a haber miedo a eso también. Y la gente hasta en Bogotá tenía su kit, su kit, sí, como Nosotros de, todavía tenemos kit en la sí, casa, sí. sí, con un el kit, pito, Sí. con... La linterna. el pito, la linterna, y también eso fue una reacción, y el relato siempre de uno, si hubiera, ¿no? que hubiera Si yo hecho. hubiera hecho esto, Ese si es, yo ese es si duro este man no porque hubiera estado ese día allá, es la policía se cayó, me acuerdo que el el cuartel de tiempo la policía, irreversible, ¿no? sí, Irreversible, porque además Y es un como... segundo puede explicar todo, la todo. diferencia entre la vida y la muerte, y eso es muy difícil, esa pensadera al respecto. Entonces yo Porque creo que hay además gente que se está con en este con eso en momento, la claro, no cabeza, hubiera ido allá, no. sí, pero ¿por qué? Sí, porque tuvo que O precisamente el hablamos, lunes haber ido a comer frijoles.
Pero o de hablamos nuevo, ayer, yo hace un rato había hablado con él. Entonces, terrible. Sí, que eso es lo más duro de es la lo vida más humana, ¿no? silencioso Usted ahí dice, que... por Dios, si Sí, pudiéramos devolver el tiempo un segundo, no, todo sería distinto. Eso es muy duro, porque de muy nuevo duro. es impredecible, salvo casos como yo creo que por ejemplo lo de Armero, otro tipo de catástrofe natural, ahí hay más señales. Y faltó gestión de riesgo, claramente. Faltó gestión del riesgo. Cuando hay señales de que esto puede pasar, pues ahí sí uno puede estar atento, pero en un caso como estos Sí, es difícil. Sí. Lo que hay que hacer es lo que se hace, que es construcciones que puedan resistir, sí, protegerse lo mejor que se pueda en caso de que pase algo así, pero sí, yo creo que ahí uno crea eso. Muchas personas hoy están moviendo, buscando apartamento. Yo en mi caso también desde ahí también dije, necesitamos movernos del lugar donde vivimos a un lugar que según referencias es la zona donde menos, la tierra es más, puede resistir más un movimiento, la constructora que lo va a hacer, dónde vamos a invertir, pero ahí también es dónde pasarse a vivir en arriendo, en qué lugar, ojalá pues hay decisiones que uno comienza a tomar más consciente que las mismas constructoras, sobre empiezan todo en a ciudades pensarlo. pequeñas, en Sí. ese momento eran muy responsables, seguramente construían en cualquier lugar. No, y Colombia ha venido sofisticando sus Sí, códigos de construcciones sismorresistentes que comenzaron después del terremoto de Popayán del año 84. Claro, El ahí año cambió. 86 fue el primero y empezó a cambiar. Y seguramente buena parte de las construcciones que se cayeron fueron previas a los años 80, la segunda mitad de los 80. Em, Ejemplos buenos que yo he conocido, gente que hace una labor extraordinaria, por ejemplo, el Banco de Alimentos aquí, Es lo impresionante que lo hacían que hace. las iglesias. Y recuerdo que este filósofo utilitarista, Peter Singer, decía en estos momentos, donar es casi un imperativo, y él decía como salvar a alguien. Y yo creo que la forma más fácil de hacerlo es eso. Donar Gente que hace eso, las cosas bien y donar recursos y eso sirve un montón. hacerlo de manera tranquila. Y... Eso sirve un porque montón. es casi ceder el protagonismo Sí, también. exacto, Eso no venga, estorbar. sí, es A los que esto. saben hacer las cosas, que tienen la logística desplegada, que lo llevan haciendo por mucho tiempo, Que tienen que unas saben llegar, vocaciones exacto, que muy tienen, fuertes. que empiezan por tener una bodega. Mm. Sí, ahí todo eso. Ahora el tema es cambiando ahí poco. Ahora que me estás hablando de celular, antes de grabar, algo que me ha sorprendido es que el Android ha tenido Sí, está polémico pues está esa polémico, pero yo aplicación tengo porque Apple y dice que... Apple ahí sí que literal lo deja uno morir porque Apple no avisa nada. ¿Verdad? Pues quiero decir, Pero el Android sí avisa, el yo Android se no avisa tenía y he eso claro. visto varios casos de notificaciones. O sea, lo que quiero decir es que de verdad que cada segundo es clave. 5 segundos uno le dan y uno puede Alex, tomar una decisión rápida y salirse de un lugar peligroso. ahora recuerdo, porque las anécdotas de Alex muestran que algo quedó. Sí, claro. Esto no Está fue una vivo para él. experiencia que está Sí, se acuerda todo. completamente por allá en un resquicio de la memoria No, reprimida, está ¿no? Que ahí vivo está muy completamente. presente. Y ahora recuerdo que mi papá y mi mamá habían vivido algo en Chile. Ah, es que Chile, pues En es una el... sí, que era, sí, y les quedó. Esta idea de dónde vivir, de fijarse en las construcciones grandes, de caminar o habitar el mundo creyendo que un terremoto podría ocurrir en cualquier momento. Estaba con ellos después de esa experiencia en Chile, en los años 60. No sé si fue antes o después de mi llegada a este planeta. Sí, yo no tengo duda que una persona que lo haya Vivido que vivido, sí, queda. queda con una información y Como con un contexto. trauma, pero también como estar alerta de alguna manera, Alerta. que esto puede pasar en cualquier momento otra vez. Vivir el mundo de una manera diferente, si se quiere. Sí, no es una Fuguet, elección de uno, pues. el escritor chileno Fuguet, tiene esa novela de las películas de mi vida, que es de un sismólogo chileno que se va a vivir a Los Ángeles, que también es un lugar en el que tiembla constantemente y es como pues, una alegoría, una metáfora de estar vivo en estado de alerta constantemente. Es un libro, Es un libro muy bonito, yo lo un libro disfruté. muy bueno. La película Terremoto, ¿de qué año es, Ricardo? Terremoto debe ser del 70 y- 75, 76, por ahí, porque en esa época, esos años 74, 75, 76, 77, salieron todas las Todas las películas de películas, desastre. sí. Que Infierno en la Torre. la mejor es Infierno en la Torre, que es buenísima. Yo me la vi hace poco
Y esa cosa está muy bien hecha. Es Paul Newman, Steve McQueen. A mí de la Los película actores Terremoto lo increíbles. que más me impresionó, me causó como en su momento, como algo que recordé, los perros ladrando segundos antes de Sí, sí. Terremoto, eso me quedó de esa película. Sí, que hay que decir que en nuestro caso A mi guapa no avisó. no sintió nada mi hija tampoco. A mi Sí. guapa no. A mí también yo Esa- siempre he querido eso. Me parece que Está en muy mi caso es un domesticado, no, mito. muy domesticado. Un mito, a mí me parece que es un mito, pero me parece que Claro, en que esa el perro película. casi que avisa. tocaba hacerle así, moverla para ver si se animaba a- Sí, el perro no, a mí no me avisó, guapa, la verdad. Nada, no Nada, dijo no nada. sintió nada. O sea, Absolutamente nada. Sí, esa era una época el Poseidón, esas películas, yo no sé por qué les entró en los 70s por eso. Había como una sensación de... Hay un documental ahorita en Netflix que vale la pena, que se llama 1975, que algo cambió para siempre en el cine. en el cine y en el mundo porque estaban en la depresión de Nixon Mm, en Estados Unidos y en la convicción de que el capitalismo había muerto y que lo que seguía era el apocalipsis. Estamos hablando hace pues 50 años. Eran los años del embargo petrolero, el aumento de la inflación que no había vivido los Estados Unidos, cierto desencanto con el Estado, pues lo que había pasado con Nixon igual, ecos de la guerra del Vietnam que seguían. Sí, fue un momento de cierta, como de quiebre, ¿no? De quiebre porque... Y entonces estos eran metáforas, quizás. claro, y viene todo el cine de los grandes directores del cine hasta hoy, Scorsese, Spielberg, Brian De Palma, todos esos directores, pero también las de desastre son las más taquilleras y las más fuertes. Y yo creo que sí estamos en una época semejante. Tiburones de esa desencanto. misma secuencia, ¿no? Tiburones del 75, justamente. Todas es un punto de quiebre, de desazón humana, que yo creo que es semejante a la que está pasando ahora. Al mundo que estamos viviendo. Y con Ale estuvimos aquí. Yo creo que un buen testimonio de eso que podríamos llamar de la misma manera, desazón humana. mm. Alex, gracias por todo, hermano. No, gracias a Alejo y Ricardo por la invitación. No, qué alegría. Siempre estamos juntos, pero bueno, al aire hoy. Abrazo, Ricardo.